Saludos queridos compañeros, querida profesora Gisela Sotillo, encantado de estar con ustedes. Mi nombre es Arturo Bocarruido y hoy vengo a hablarles sobre el autor Franz Kafka. Franz Kafka es uno de los pocos escritores que han despertado tanto asombro como para conseguir que su apellido derive en un adjetivo con sentido completo. En consecuencia, lo kafkiano denota algo absurdo, irracional y angustioso. La originalidad en la narrativa de Franz Kafka es lo que más nos sujeta y nos fascina. Tal vez porque comprendemos su desconcierto ante el mundo, su inadaptación y apreciamos su revolucionaria literatura llena de símbolos y metáforas. Relatos donde asoman criaturas híbridas en el límite entre lo humano y lo animal, seres atormentados o marginados que buscan alguna salida, pues nos encontramos con topos gigantes, perros o chimpancés que interpelan a los hombres, ratas que cantan o escarabajos repugnantes. En fin, un universo repleto de bichos raros que nos sorprenden. Esta es la razón por la que reconocemos a Kafka como un ser único y maravilloso, el cual nos amplió los márgenes de la realidad hasta confundirlo con lo onírico. Aunque para Franz Kafka la vida no era un sueño, era una pesadilla. A pesar de la complejidad de este autor, descubriremos algunos hitos en su biografía, con la intención de iluminar sus abismos y recorrer sus laberintos mentales, pues conocerlo es amarlo. Franz Kafka nació en Praga, Checoslovaquia, el 3 de julio de 1883, justo cuando la nación estaba dentro del conglomerado de Austria-Hungría. Y debemos mencionar que nunca se sintió identificado con este imperio. No hablaba el checo sino el alemán, el lenguaje de los ricos de Praga, la lengua del poeta Goethe y del filósofo Nietzsche, a los que admiraba muchísimo. Tampoco el yiddish, el idioma por excelencia de los judíos de Centro Europa. De hecho, aunque su familia por ambos lados era de origen judío, no fue educado como tal, incluso vivía fuera del gueto. Al final, ni era checo, ni era alemán, ni era austriaco, ni siquiera era judío. Un completo desarraigado, ¿no creen? Tal vez ese sentimiento fue lo que lo llevó a su crisis de identidad y a tener una personalidad introvertida. Claro, sin ser marginado, ya que contaba con muy buenos amigos. Gracias a uno de ellos, Max Brod, que también era escritor, la obra de Kafka está en nuestro patrimonio cultural universal. Pues resulta que en 1922 Kafka le pidió que destruyera todos sus escritos cuando muriera. Sin embargo, el amigo no lo hizo. Y hoy celebramos su deslealtad. Max Brod sabía perfectamente que sus perturbadores relatos eran geniales, que surgían del insomnio, de robarle horas a la noche y que aún teniendo que madrugar para trabajar, escribía con pasión. Si comparamos la literatura con un espejo, el de Kafka reflejaría una realidad distorsionada. El autor de La Metamorfosis detestaba a su padre, y eso no lo digo yo, lo cuenta él mismo en su obra Carta al Padre de 1919. Ellos solo compartían el apellido, que por cierto significa cuervo en checo. Esta obra no la escribió para que sea publicada, así como la mayoría de sus escritos, sino más bien para que su progenitor fuera consciente de lo que él sufrió por culpa de su tiranía. Esa pésima relación que ellos tenían, paterno-filial, le marcó toda su vida. Y en esa carta no entregada se desahogó por completo. Fue publicada póstumamente en 1952. Continuamente Hermann Kafka le restregaba a su hijo lo bien que vivían a costa de su esfuerzo. Muy exasperante se quejaba en la mencionada obra, entre comillas: dirigías el mundo desde tu butaca, tu opinión era la correcta, cualquier otra, absurda, exagerada, anormal. Kafka, 1982. Aquí vemos cómo todo lo que Franz Kafka hacía o decía era fuertemente criticado por su padre, y esta actitud negativa hería la sensibilidad del joven autor. Por más que la madre, Julie Louvi, le protegiera, nunca se libraba de la cólera del padre. Incluso ni siquiera la de su tío, el hermano del padre,
que al igual era bruto. Este protagonizó uno de los sucesos más traumáticos en la vida del autor. Franz Kafka tenía 14 años cuando estaba escribiendo y este hombre maduro le arrancó las hojas y las leyó con un tono irónico, entre comillas. Bah, las mismas pamplinas de siempre. Penella, 1991. Nunca superó esa humillación. Posiblemente ese desafortunado comentario sea el origen de su miedo a publicar. El padre, como buen déspota, era arbitrario en las normas, y Franz Kafka no soportaba que sentados en la mesa le exigiera modales cuando Hermann Kafka, mientras comían, se limpiaba y se cortaba las uñas, manchaba el mantel de salsa y se sacaba el cerumen de los oídos con un palillo. Y nadie le podía decir nada, pues repetía hasta el cansancio, entre comillas, no repliques ni una palabra, y con la mano levantada al mismo tiempo. Kafka, 1982. Carta al padre es un grito de dolor ante la aplastante figura paterna, que no era ejemplar y que le hizo el mundo aún más incomprensible. Podría decirse que entonces familiarmente solo existía su madre y sus hermanas, Elli, Valli y Otla, a las que adoraba. Y al cabo de esas experiencias, Kafka inició un exilio interior. Posiblemente se sintiera como el escarabajo en su obra La Metamorfosis. Kafka repetía como un mantra a sus amigos: todo lo que no es literatura me aburre. Marte, 1980. Todo era un sufrimiento para él, menos escribir. Experimentaba con esta actividad la liberación de su atormentado subconsciente. En efecto, le resultaba terapéutico, pues al escribir su diario y sus narraciones se sentía aliviado y su imaginación volaba. Su padre quiso que tuviera la mejor educación, nada menos para un Kafka. De modo que matriculó a su hijo en el instituto alemán Hallstatter. Allí estudiaban los hijos de la burguesía alemana y la mayoría acababan convertidos en altos funcionarios del gobierno. O sea, quería que su hijo aprendiera, se avivara y se codeara con la alta sociedad de Praga. El omnipotente padre estaba obsesionado con que su hijo triunfara, pero con esta obstinada idea solo conseguía cargar de responsabilidad y de sentimiento de culpa a su hijo. Kafka, 1982. Temía decepcionar el orgullo de su padre, por supuesto. La estresante sombra del padre seguía oscureciendo su libertad de elección y su autoestima. Necesitaba estudiar filosofía para aclarar sus preguntas existenciales, pero también en ese tema Hermann Kafka opinaba y metía la mano. Entre comillas, la filosofía es inútil. Penella, 1991. Así que nuestro escritor cursó la carrera de Derecho en la Universidad Alemana de Praga para contentar a su padre. Al fin y al cabo, era quien pagaba sus estudios. Consiguió ser un excelente jurista, a pesar de que le aburrían las asignaturas. Sentía al estudiar leyes que se llenaba la cabeza de acerrín. Penella, 1991. Lo mejor de esos años universitarios fueron los círculos culturales en los que se involucró. Una tarde, en una conferencia sobre Schopenhauer, debatió con el ponente. Este subestimó en su presencia la obra de Nietzsche, algo imperdonable. El solitario Kafka le esperó en la calle y ambos intelectuales siguieron discutiendo. Los dos estaban enfadados, pero ese incidente fue el inicio de una gran amistad. El orador se llamaba Max Brod, y desde entonces sus caminos concurrieron para siempre. Siendo ya doctor en Derecho, empezó a trabajar, y lo mejor de ser funcionario en una compañía de seguro era el horario de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Por suerte, el doctor Kafka podía desarrollar su triple vida como obrero, derrochador nocturno y escritor de madrugada. Aunque trabajaba también los domingos, y por eso la burocracia le disgustaba. En el fondo, también odiaba su trabajo, ¿no? Pero bueno, las ojeras era algo que no podía esconder. Toda relación amorosa iniciada por Franz Kafka estaba destinada al fracaso.
Sus noviazgos fueron muy difíciles. Le gustaban mucho las mujeres, pero odiaba el matrimonio. Esto lo explica en la mencionada carta al padre, entre comillas. No soy apto para el matrimonio. Esto se exterioriza en que a partir del momento en que decido casarme, no puedo dormir. La cabeza me hierve día y noche. Ya no es vida. Y me voy tambaleando desesperado. Kafka, 1982. Aquí vemos de nuevo el fantasma de su padre como origen de su neurastenia. Entre comillas. En mi intento de matrimonio coinciden mis relaciones contigo. Sería igual que tú. Kafka, 1982. A Kafka le horrorizaba pensar que si se casaba iba a ser tan autoritario como su padre. Además, era consciente de que ya tenía un compromiso con la literatura. Lo cierto es que sus cambiantes estados de ánimo tampoco ayudaban, pues estaba contento y al rato pensaba en la posibilidad de lanzarse por la ventana. Él mismo reconocía que era insoportable y escribe, entre comillas, ninguna mujer me ha decepcionado, yo a ellas sí. Kafka, 1982. 3 años después de haber terminado su relación con Felice y aún estando comprometido con la hija del zapatero, Kafka conoce a Milena Jesenská. Por primera vez se encuentra frente a una mujer que admira y comprende sus obras. Kafka en ese momento disfrutaba de cierta fama, ya que sus escritos habían sido publicados en revistas. Y bueno, se conocieron en una reunión de escritores en un café de Praga. En las cartas a Milena podemos ver cómo Kafka pasa del inescrutable amor a los celos. Ella le es sincera y le cuenta su dramática situación. Entre comillas, mi marido me es infiel 100 veces al año. Gauger, 2015. A lo que él le muestra la solución. Entre comillas, lo mejor es que yo viajara a Viena y te trajera conmigo. Quizás lo haga aunque tú no quieras. Kafka, 2015. Al fin y al cabo, ella no se decide a abandonar a su esposo. Este impasse hunde a Kafka en un inmenso dolor porque la amaba de verdad. Por eso le reprocha, entre comillas, yo no lucho por ti con tu marido. La lucha tiene lugar solo dentro de ti. Kafka, 2015. En 1923, en la recta final de su vida, Kafka se reconfortó con una chica judeo-polaca llamada Dora Diamant. Fue su última amante y su última alegría. No hacía buena pareja con ella porque, bueno, ella era joven y lozana y él un cuarentón demacrado. Compartieron un año de felicidad alejados de todo, pues se jubiló de la compañía de seguro y se independizó de sus padres. Por fin dejaba de oír las contiendas de Hermann Kafka. Alquilaron un apartamento en Berlín, que el escritor pagaba con su pensión. Ella le cuidaba y él escribía. Incluso tenía tiempo para estudiar y aprender hebreo en una academia. Todo era perfecto hasta que empeoró su estado de salud. La fiebre y el dolor de garganta aumentaban, incluso le impedía comer. El Kafka esquelético ahora solo pesaba 43 kilos. Penella, 1991. Como el protagonista de su relato El artista del hambre. Ella se dispuso ante la gravedad del asunto a ingresarlo en el sanatorio vienés de Kirlin. Él se despide de su amigo Max Brod y le ruega que destruya su obra. Este hizo caso omiso, como ya sabemos, y se asustó al ver una lechuza posada en la ventana de su cadavérico amigo. Penella, 1991. Kafka murió el 3 de junio de 1924 a los 40 años, bajo los efectos de una inyección de morfina. Un dato muy curioso: todos los protagonistas de las novelas de Kafka llevan vidas angustiosas y tienen la muerte como telón de fondo. Por ejemplo, a Joseph K. en El proceso le condenan sin saber por qué y muere asesinado violentamente, algo muy kafkiano. Pero bueno, bien parece que el autor checo presentía algo terrible. Tal vez con eso presintió el holocausto.
Joseph K. sería, pues, él mismo ante la Gestapo, pero el destino, o la tuberculosis, le liberó de ser víctima de la crueldad de los nazis. Lo bueno fue que tanto Milena como Max Brod incumplieron los deseos del autor de destruir sus obras. Y menos mal que fue así, si no, hubiera caído en el olvido y no se leerían en el mundo entero las pamplinas de Franz Kafka. Ya para concluir, quisiera decirles que con este autor podemos entender que la vida de cada uno puede ser una fuente inagotable de inspiración. Así la vida esté llena de momentos difíciles o momentos placenteros. Yo de verdad los invito a que lean las obras de Franz Kafka para que descubran un mundo lleno de posibilidades, donde la propia vida de este autor, de este maravilloso autor, fue la inspiración para sus asombrosas creaciones fantásticas. Muchísimas gracias.